En este video vamos a conocer la Swiss Tool Spirit, una versión más pequeña de la poderosa Swiss Tool. El tocayo Juan Manuel Borrero nos va a mostrar esta herramienta, así que nos vamos a Colombia a ver. Buenas tardes, amigos del canal del tocayo Juan Manuel Sosa Licudis. Juan Manuel Borrero desde Colombia. Hoy vengo a mostrarles la Swiss Tool Spirit. Muy ergonómica, me gusta esta herramienta. Todas sus funciones exteriores tienen los bloqueos. Vamos a ver su alicate con el respectivo pelacables. Y en sus herramientas exteriores tenemos esta, se caracteriza, este es el primer modelo que salió con este tipo de hoja roma y dentada. Como lo dije antes, todas las herramientas con bloqueo. Tenemos esa hoja, tenemos el serrucho, destornillador grande con abrebotellas y pelacables, un punzón. Ya la tarea de saber para qué es esta herramienta. Formol para madera y otros pelacables por este lado. Esas son las herramientas de este lado, y por este lado tenemos la lima, destornillador Phillips, tijeras y abre botellas, abre latas con destapador, con destornillador más pequeño. Todas con bloqueo. Swiss Tool Spirit. Por este lado tenemos la ranura para el sacacorcho de accesorio. Buenísimo la Swiss Tool Spirit que nos muestra el tocayo Juan Manuel Borrero. Algunas Spirit que no van a aparecer en los catálogos son, por ejemplo, la del ferrocarril suizo. Esta negra que también se hizo publicitarias hay bastantes. Del ejército suizo, y no pude conseguir del ejército suizo. Pero el amigo Acert vino al rescate y mandó esto. De entrada nomás vemos una caja con dos números, entre ellos un número de orden, lo que nos dice que es una pinza de un ejército. Y ahí vemos, se trata de los Países Bajos. Esta Swiss Tool que, como vemos, tiene la hoja shifu dentada, la sierra, el punzón, el abrebotella, el pelacables, la punta de la pinza, todo negro, cabe destacar que es todo negro, y ahí está la hoja, la lima, abrelatas, los dos destornilladores, y gracias al amigo Acert podemos verla a esta con su funda. La historia de la Swiss Tool comenzaría en el año 2004 cuando aparece el modelo 0.223. No aparecería en catálogo hasta el año 2006
Pero acá una sorpresa, la que aparece en la foto es la que mostró el tocayo, el 0.227, y a ambas le llamaba Swiss Tool Spirit sin otra referencia y podía venir en distintas presentaciones. L cuando tiene el estuche de cuero, N cuando es de nylon. Ahora, si es rotativo, va a ser L1 en el caso de ser de cuero y N1 en caso de ser de nylon. Como les dije, el grip rotativo. Acá abajo vamos a tener alguna confusión porque el modelo 3.0238 es el que llama Plus, que es el que tiene los bits, el sacacorchos y el mini destornillador. Y también llama Plus el 3.0239 que trae aparte el ratchet y la barra de extensión. Bueno, ambos modelos podrían ser L o N o L1 y N1. En el año 2007, según SACWIKI, comienzan a hacerse en óxido negro, pero no está en ningún catálogo todavía. Para el año 2008, en el catálogo, la parte de la foto sería la misma, pero si prestamos atención a las referencias, nos vamos a encontrar el número 3.0224 que tiene la hoja puntiaguda en vez de la sheepfoot dentada. Para el año 2010, en un catálogo argentino, en la página 6, me encontraría el número 3.024.3CCH que tiene óxido negro. Y no solo eso, porque en la página siguiente, en la Z, se anuncia como nuevo el modelo RT. También es 0.224.L10 con el grabado en la hoja, tu compañero de por vida en el camino, que tiene alto grado de antracita, según dice el catálogo, y sería parte de la serie Road Tour. Para el año 2011 encontraríamos en un catálogo del Goris Group una denominación que vendría a repetirse más adelante, que es llamar Swiss Tool Spirit X al modelo que tiene la hoja puntuda y lisa. Para el 2015, otro cambio de nombre. Algunas cosas no. Por ejemplo, la Swiss Tool Spirit a secas sería el modelo sin tijeras. El modelo que, como habíamos dicho, Swiss Tool Spirit X es el que tiene tijera y la hoja puntuda de filo liso. El modelo Swiss Tool Spirit XC es el que tiene la hoja dentada y tijera, que es el que mostró el tocayo. Me olvidaba de decirles, en este catálogo sería la última vez que veríamos el número 0.223. En el año 2016 aparece el modelo XBS. Este modelo podía venir con crimpadora de capuchones, que es un modelo militar, o sin ella. Si no tiene la crimpadora de capuchones, es el modelo 300224 3CN, que viene a reemplazar ese que vimos en el catálogo argentino, que era el modelo 3CCH. En el catálogo de 2017 solo estaría el modelo 3.0227, que es el que nos mostraba el tocayo y que después se llamó XC,
y el modelo 3.0.224, que es el que llama Swiss Tool Spirit X. En el año 2018, en ese catálogo saldría por última vez. Por lo tanto, se descatalogó entre el 19 y el 20. En el catálogo suplementario del año 2020 podríamos ver el modelo XBS, que es el 3.0.224.3CN, pero más importante todavía es que se empieza a fabricar un modelo que cambiaría la sierra para madera por una hoja de emergencia y que podría abrirse las hojas One Hand, que sería el modelo MXBS, pero todavía no saldría en los catálogos. En el año 2021 ya saldría el modelo XBS aparte del modelo X. Y atención, porque en el año 2024, y se repetiría en el 2026, a esta fecha salen los modelos definitivos, a saber, el Swiss Tool Spirit X, que es el 3.0224, el Swiss Tool Spirit XBS, que es el 3.0.224.3CN. Recordemos, el negro sin crimpadora. Aparecería el MX, que es el modelo 3.0.224MN, que es con apertura de hojas a una mano. Este mismo modelo con apertura de hojas en una mano pero con clip es el modelo 3.0.224MKB1MX. Y ahora sí, el que les decía, el MXBS, que es 3.0.226.M3N, que es negro con hoja corta, cinturones o la hoja de rescate, pero que no tiene sierra para madera. Y hasta acá llegó la historia de esta pinza, que la pinza anterior que vimos fue ni más ni menos que la Swiss Tool, que fue la primera, y la podés ver en este video.